Amén, aleluya. El tema de esta prédica, mis hermanos, es resistir en medio de la oscuridad. Antes de entrar a la palabra, yo quisiera, pregunto en general, yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado en algún momento de nuestra vida alguna situación oscura, algún momento de dificultad. Si yo le preguntara, yo creo que a cada uno de ustedes me responderían que sí, ¿verdad? Porque creo que en lo largo de nuestra vida pasamos por circunstancias difíciles, momentos a veces, como lleva el tema en esta noche, oscuros, momentos en los cuales a veces, mis hermanos, llegan dificultades o llegan adversidades a nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En esta palabra, mis hermanos, en estos versículos que les acabo de leer, el apóstol Pablo, mis hermanos, está diciéndonos que a lo largo de nuestra vida puede haber tribulación en nosotros. Dice, podemos estar atribulados, podemos quizá estar angustiados, quizá podemos estar desesperados, quizá desamparados, pero dice la palabra, pero no desamparados. Dice derribados, pero no destruidos. Entonces, mis hermanos, a lo largo de nuestra vida, el apóstol Pablo nos está diciendo que vamos a atravesar por estas situaciones. Quisiéramos que quizás no fuera así, pero en la vida espiritual y tanto en la vida cotidiana se atraviesan momentos difíciles, momentos oscuros. Pero lo importante o lo que yo quiero que meditemos en esta noche es ¿cómo los atravesamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estos momentos llegan a nuestra vida? ¿Cuál es nuestra reacción ante la oscuridad, ante el problema, ante la situación? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos aconseja la Biblia a través de su palabra? ¿Cómo debemos responder a estas situaciones? No estamos exentos el que estemos en el camino de Dios y hemos creído en nuestro Padre, aleluya, que estemos exentos de no pasar por estas situaciones. Estando en el mundo podemos atravesarlas, pero en cada una de ellas, mis hermanos, en esta noche vamos a ir viendo cómo el Señor nos invita a que a través de su palabra, a través de la oración, Él nos puede ayudar a pasar esas oscuridades. Hay 3 puntos que yo quisiera que vamos a analizar en esta noche. Y el primero es reconocer que la adversidad no define tu final. Reconocer que aunque haya adversidad, aunque la dificultad ahí esté y aunque la situación la podamos ver oscura, esa situación no va a determinar nuestro final. No va a determinar en qué va a terminar Isabel, en qué va a terminar Miguel. Eso no lo determina la situación, mis hermanos. La Biblia nos enseña y nos dice a través de su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el término griego, mis hermanos, todas las cosas, el término griego significa panta, que significa todo. Cuando decimos todo, es que es tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Entonces, mis hermanos, si amamos a Dios, todas las cosas, aunque sean oscuras, dice su palabra, nos van a ayudar a bien. Aunque usted lo vea difícil,
Aunque yo lo vea difícil, eso no puede determinar nuestro final. Un ejemplo, mis hermanos, que nos dan las escrituras es el ejemplo de José. Usted recuerda la historia de José el soñador. Génesis capítulo 50 nos empieza a hablar de la historia de este hombre, o nos relata la historia de este hombre, cómo este hombre pasó una situación, una adversidad, momentos de oscuridad, pero no determinaron su final. Cuando José es vendido, usted recuerda la historia que José es vendido por sus hermanos y es llevado como esclavo a la ciudad de Egipto. Allá, mis hermanos, imagínense el trato que recibe un esclavo. Imagínense cómo era tratado José en ese tiempo en que estaba como esclavo, vendido, trabajando para otras personas. Cómo era tratado José en esos tiempos, pero la situación por la que él estaba atravesando en ese momento no determinó el final de José. ¿Sabe por qué? Porque cuando José pasa por este momento de oscuridad, los atraviesa y el final, usted y yo lo sabemos, él llega a ser el gobernador de Egipto. Entonces, la situación por la que él atravesó no determinó el final de él. Era algo que el Señor tenía preparado para él y que tenía que atravesar. ¿Sabe por qué? Yo analizaba la escritura y decía, es que muchas veces es necesario atravesar la oscuridad para que nosotros, mis hermanos, podamos llegar al propósito de Dios. Si no hay oscuridad, si no hay dificultad, si no hay proceso, no podemos disfrutar el propósito por el cual hemos sido llamados. Que no nos gustan, pues no nos gustan muchas veces las dificultades, siendo honestos. Pero sabemos que nosotros, los que hemos sido llamados, el Señor tiene un propósito con nosotros, como lo tuvo con José. La adversidad es temporal, mis hermanos. Déjeme decirle, la adversidad tiene una fecha de término, tiene una fecha de caducidad. Dice la escritura en 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea. No dice que sea para siempre. Esta leve tribulación momentánea, o sea, es por un corto tiempo. No es para siempre. Vamos a atravesarla, vamos a tener la dificultad, pero es por un corto tiempo. Esa adversidad, ese momento oscuro tiene una fecha de término. No es para siempre, mi hermano. Pueden venir situaciones, mis hermanos, que les decía en este momento, no estamos exentos, pero dejemos que Dios obre en nosotros para ver su gloria. Algo que a mí me impactaba y no lo entendía hace tiempo, decía nuestra pastora, que a través de las dificultades o de las adversidades podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y hace poquito yo hablaba con mi hijo por una situación que él estaba atravesando y yo lo escuché en sus palabras un poco quizá cansado, quizá aburrido, no sé. Y yo le dije, mi amor, no digas así. Tú has escuchado las prédicas que hemos recibido, las enseñanzas. Estas dificultades, estas situaciones, le decía yo a mi niño, son momentáneas. En esos, mi niño, vemos cómo el Señor se glorifica en esa dificultad. Mi amor, le decía, somos seres humanos y muchas veces pasamos por esas situaciones, pero mi amor, el Señor tiene un propósito contigo. El Señor tiene un propósito conmigo y aunque vengan estas cosas, vamos a salir victoriosos cada vez que pasemos, le decía yo a él. Y es cierto, mis hermanos, en esas dificultades y en esa adversidad vemos la mano de Dios manifestada en nosotros. No nos gustaría que pasen, no, pero ¿de qué forma las experimentamos? ¿De qué forma podemos llegar a ver el poder de Dios manifestado en nosotros si no las experimentamos? Si no pasamos la dificultad y no tenemos una dependencia completa de Dios, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios obrando ahí? ¿Cómo vamos a ver la respuesta del Padre obrando en esa necesidad, en ese problema, en esa dificultad? Póngale el nombre que usted quiera. Pero solamente así vamos a ver la mano de Él poderosa obrando en nuestras vidas.
Yo recuerdo, mis hermanos, y les comparto este pequeño testimonio. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el hospital, y quizá usted ya lo ha escuchado el testimonio de nuestro niño de parte de boca de mi esposo o mía. Pero mis hermanos, cuando decía nuestra pastora el domingo y decía, cuando nuestros hijos pasan por situaciones, no nos gustan. Son las que más nos duelen, son las que más nos marcan en el corazón, en la vida, en lo espiritual. Nosotros atravesamos una de ellas y yo recuerdo, mis hermanos, que estábamos en el hospital y ya llevábamos casi los 7 días en la situación en la que mi niño estaba, porque él tenía una condición en ese momento que no podía caminar, no tenía movilidad en sus piernas, en sus brazos, él no se podía sostener. Mi esposo lo agarraba como un muñeco y lo podía mover, y él no podía mover ni sus manos ni sus pies. Entonces, mis hermanos, cuando estamos ahí, llega un momento de dificultad. Y llega un momento en el que yo recuerdo que nos dice la doctora, la especialista, que lo estaba viendo, me dice, faltan unos resultados que nos entreguen. Se le mandó a practicar al niño un cultivo por 7 días, iba a estar ese cultivo, por decirlo así, y en 7 días nos iban a darle el resultado para buscando qué es lo que había ocasionado eso en él. Entonces yo recuerdo, mis hermanos, que en ese momento nos dice la doctora eso. Pero antes de incluso de ver el resultado, ella dijo, pero lo más probable es que él se vaya a ir a la clínica 25. Estábamos en ese momento en la 17. Y cuando ella me dice eso, yo me quiebro totalmente. Yo me quiebro totalmente y digo, ¿cómo? O sea, yo pensé que íbamos a salida, yo pensé que íbamos a casa, pero no era así. Nos dice, el niño va a pasar a la 25 y usted va a ir con él. Mi esposo en ese momento no se encontraba porque él estaba en su trabajo, había ido a pedir más días de apoyo para que lo dejaran estar en el hospital, y estaba en su trabajo en ese momento. Entonces yo recuerdo, mi hermano, que en ese momento, en su momento yo sentí la angustia, la desesperación. Yo dije, empecé a llorar. Me quebré totalmente en ese cuarto de hospital, me quebré totalmente en esa cama donde él estaba. Estaba conmigo mi hermana de carne, y en ese momento yo lo único que empecé a decirle a Dios, haz tu voluntad. Qué difícil es decirle en ese momento, hágase tu voluntad. No se haga como yo quiero, hágase tu voluntad, Señor. Yo no podía ni hablar, estaba llorando. Mi hermano, mi hermana, fue un momento de dificultad, un momento oscuro en mi vida. Pero mire, yo he aprendido a través de los procesos, a través de los momentos, que Dios obra, y que Dios obra muchas veces inmediatamente. No tiene que pasar un largo tiempo. Si al Señor le place responderte en este momento, Él lo hace. Y así ocurrió con mi niño. En ese momento yo recuerdo que viene la doctora y me da el resultado y me dice, el resultado arrojó todo bien, le buscamos, el niño no tiene nada. El diagnóstico que yo te puedo decir es que un virus entró a su cuerpo, el cuerpo se quiso defender y por defenderse inflamó el cerebelo. Es por eso que él está en esa condición, pero él va a salir adelante, te vas a ir a casa. Mi hermano, en un momento, de un momento a otro, ¿cuánto pasó? 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos que yo le había dicho al Señor que hiciera como Él quisiera, y Él cambió la situación en ese momento. Y a partir de ahí empezamos a prepararnos, porque tan pronto pasó, yo creo ese mismo día en la tarde, salimos de regreso a casa. Entonces, mis hermanos, ¿qué he aprendido yo a través de la adversidad? No define tu final. No lo define. Y qué hermoso es cuando tú lo experimentas. No lo define. A mí me decía, la doctora me decía, va a tardar tantos meses en caminar. No es verdad. Eso es lo que dice el diagnóstico médico. Lo que el Señor dice es otra cosa. Y Él caminó antes de tiempo. Y cuando me ha tocado que me dicen, porque Él echa ganas a sus notas en la escuela, y cuando me han dicho conocidas o compañeras, me dicen, oye,
qué bien va tu niño, cómo le echa de ganas. Yo les digo, el Señor hace estas cosas y les empiezo a hablar de lo que pasó con él. Y les empiezo a decir que él pasó por un proceso así, así, y que el verlo ahora de pie, caminando, aprendiendo, echándole ganas, para mí es una victoria. Y en la vida de José, como lo veíamos, así fue, mi hermano. Entonces, a través de su palabra, aprendamos, mis hermanos, que aunque tu situación sea difícil, no es tu final. Aún hay más que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo quisiera pasar al segundo punto, que es: reposa en la fortaleza de Dios, no en la tuya. Dice Isaías 40. Isaías 40 del 29 a versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué nos dice la palabra? Puede llegar un momento dado en el que nos sintamos cansados, pero dice que Él nos da las fuerzas y las multiplica para aquel que no tiene ninguna, mi hermano. Y dice, pero los que esperan tendrán nuevas, se renuevan, mis hermanos. Los que esperamos en Él, estas fuerzas, aunque estemos cansados en el momento oscuro, Él viene y renueva esas fuerzas. Dice Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios promete, mis hermanos, darnos las fuerzas. Aquellos que reconocemos que tenemos una debilidad, pero que estamos confiando en Él. Si usted y yo vamos y le decimos, Padre, estoy cansado, tú conoces mi debilidad, tú conoces mi situación. Créame, mi hermano, el Señor obra a través de reconocer, mi hermano, mi hermana, que somos débiles, humanamente somos débiles. Pero el Señor es quien nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante. Nuestras fuerzas humanas son limitadas, mis hermanos. Las de Dios son inagotables. Estas no se terminan. La fuerza de nosotros se puede terminar. No tenemos quizá las mismas fuerzas de hace 20 años, de hace 15 años, pero dice a través de su palabra que Él las renueva y que en Él están todas la fuerza necesaria, y que Él, mi hermano, es inagotable, o sea que Él no se le terminan como a usted y como a mí. Entonces, mis hermanos, aprendamos, mis hermanos, que podemos depositar en Él cualquier momento o circunstancia, que por muy difícil que usted la vea, por muy cansado que usted esté de ella, podemos ir a través de la oración, a través de la lectura bíblica, tomar esas fuerzas, mi hermano. Pero yo quiero hacer un poco de hincapié en estas dos cosas: oración, lectura bíblica. No hay más, mi hermano. Dos cosas bien esenciales, bien esenciales. Usted puede estar cansado, yo puedo estar cansada, y podemos quizá estar diciendo en nuestra silla, en nuestra cama, en nuestra casa, diciendo, ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir, esta dificultad yo ya no la puedo atravesar, yo no sé cómo le voy a hacer. Pero déjeme decirle que si usted y yo no vamos a la oración, no vamos a lograr nada, porque no es con nuestras fuerzas. Ahora, si usted ora o yo oro, pero no tenemos la palabra, no leemos la palabra para que de ahí nuestro espíritu tome la palabra y pueda el Señor obrar en nosotros, no se va a poder. Esto no es por arte de magia, esto no es porque nomás diga, no, pues sí voy a orar y voy a leer la Biblia. No, mi hermano.
es solamente a través de la oración y de la lectura de la palabra. Porque cuando usted o cuando yo esté orando, vendrá el Espíritu Santo a través de la palabra y nos va a revelar lo que en ese momento estamos necesitando. En este momento en el que usted esté orando, en el que yo esté orando, en este momento el Señor se va a revelar a través de su palabra y nos va a empezar a redarguir a través de ella. Pero si no lo hay, mi hermano, difícilmente vamos a poder tomar esas fuerzas. Dice la palabra, dice en 2 Corintios 12, 9, 10, dice, estas palabras el apóstol Pablo las decía: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El libro de Joel, mi hermano, capítulo 3, versículos 10, nos da una palabra clave y nos dice: diga el débil, fuerte soy. Usted está débil, yo puedo estar débil. Diga, fuerte soy. Fuerte soy en el Señor, fuerte soy el que me sostiene, fuerte soy en aquel que dio la vida por mí, fuerte soy en aquel que dio su vida por mí y entregó todo para mí. Entonces, mi hermano, aunque lleguen esos momentos y aunque usted se sienta agotado y se sienta cansado y se sienta débil, usted hable la palabra. Vamos a pasar al tercer punto que dice: mira hacia el gozo que está por delante. La Biblia nos da una cita en Hebreos 12:2 que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El fijar, mi hermano, la mirada en Jesús es como verlo como nuestro campeón. Es verlo como aquel que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesús nos da un ejemplo, mi hermano, bien claro de cómo él soportó, mi hermano, llevar la cruz cuando iba hacia el Calvario. Cuando él iba en camino, él llevaba esa cruz y nos dejó ese ejemplo tan real, tan claro, de que él pudo, mi hermano, y atravesó algo muy feo. No le importó la vergüenza. No le importó, mi hermano, el cargar esa cruz, porque el cargar esa cruz significaba que era catalogado, era dicho que era un ladrón, que era un hombre malo, y no era así. Entonces, mi hermano, él tuvo que soportar eso, la vergüenza, mi hermano, e ir por ese camino con esa cruz. Y nos dejó ese ejemplo tan real, mi hermano, que si él lo hizo fue por el amor hacia usted y hacia mí. Y quiere que él, a través de su ejemplo, miremos, mi hermano, que aunque la dificultad esté ahí, el gozo que nos da, el gozo que está, es más grande que la dificultad que podemos tener en este momento. Hay promesas que Él nos ha dado, hay promesas que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Esas, y mi hermano, las vamos a recibir. Aunque en esta tierra, mi hermano, es solamente un momento de paso. Lo verdadero, lo eterno, se encuentra con Él. Las dificultades pueden estar aquí, mi hermano, pero allá ya no va a haber más dificultades. Allá ya se terminan todos los problemas, todas las situaciones, todas las adversidades se terminan. Delante del Señor nos ofrece una vida eterna, una vida llena de gozo, de paz. Dice Filipenses
2, 9, 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Padre le dio esto, mi hermano, a Jesús, quien sufrió y quien aguantó por amor y por ese sacrificio. Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, mi hermano, en la tierra y en los cielos. Ese fue el premio, lo que nuestro Señor Jesucristo recibió. Entonces, usted y yo también podemos recibir las promesas que el Señor nos ha dado. También podemos llegar a recibirlas. ¿De qué depende? ¿De qué dependerá? Depende cómo usted, mi hermano, enfrente las situaciones aquí en la tierra. Depende cómo las tome. Depende cómo usted las vea en Cristo, cómo usted las tome en el Señor. Las promesas que el Señor nos da son eternas. Un ejemplo, mis hermanos, que nos da la palabra acerca de los mártires de la fe que enfrentaron persecuciones, mis hermanos, lo vemos que ellos, mis hermanos, estos hombres, cuando estuvieron aquí en la tierra, estos hombres llamados los hombres de la fe, que sufrieron muchas cosas que nosotros realmente no las hemos sufrido. Estos hombres fueron muchas veces, mis hermanos, encarcelados, fueron vituperados, fueron humillados, fueron decapitados y todo, mi hermano, un trato difícil a estos hombres de la fe. Y Hebreos en el capítulo 11 los nombra, o sea, dice los hombres de la fe, porque son hombres, mi hermano, fueron hombres que a pesar de recibir una circunstancia difícil, un momento aquí en la tierra, ellos jamás dejaron de ver a Jesús, jamás dejaron de creer en Él. A pesar de la circunstancia, usted y yo no hemos atravesado por nada de eso. Ellos sí. Ellos fueron hombres que realmente sufrieron y lo sufrieron en carne, como humanos. Sufrieron esa condición de ser, mis hermanos, apedreados, de ser esclavizados, de ser encarcelados también, como lo fue Pablo. O sea, sufrieron penalidades, pero ellos, mi hermano, nunca renunciaron. Nunca se regresaron de lo que ellos habían creído. Esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que aunque esté a la circunstancia, no podemos regresarnos, no debemos regresarnos. El camino que hemos emprendido, el camino que hemos comenzado en el Señor, es un camino, mi hermano, que nos va a llevar al verdadero gozo, nos llevará a la vida eterna. Pero todo está que no desistamos de ese camino, no nos alejemos del Señor, aunque venga lo que venga, aunque sea difícil. Sí, puede ser difícil, pero en el Señor Él nos dará las fuerzas, como dice su palabra. Ya para terminar, mis hermanos, yo los invito a que la circunstancia o la situación no nos desenfoque del verdadero propósito eterno. Resistir a pesar de la adversidad, mis hermanos, es posible. Sí es posible resistir a través de la adversidad. Y yo quiero darle estos 3 puntos que nos ayudan. Reconocer que tus pruebas no definen tu final, como hablábamos al principio. Descansar en la fortaleza que solo Dios puede darte y mantener tus ojos en la recompensa eterna.